relator, consultor y bloguero dentro de sus capacidades y habilidades, y vive en la condición del espectro autista en primera persona. Con lenguaje sencillo. Con lenguaje sencillo. También es licenciado en bachiller en Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Que queda aquí cerca. A la vuelta, sí. Y Maximiliano ha dictado charlas en universidades, en colegios y en empresas. Estaba Y leyendo. esta es la primera vez que yo participo en un instituto profesional. Ajá. Bienvenido entonces. Gracias. Y entonces hoy día lo tenemos invitado a que nos cuente su experiencia en primera persona sobre cómo es vivir la temática de las condiciones que influyen en la discriminación de las personas neurodiversas y en su invisibilización. La idea de este conversatorio es que con nuestro invitado él nos cuente su experiencia, pero nosotros podamos ampliar nuestros conocimientos, nuestros puntos de vista respecto a la temática de cómo es vivir con la condición del espectro autista. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar la palabra a nuestro invitado y después vamos a dar también tiempo para que cada grupo haga sus preguntas. Sí. Bueno. ¿Ya? Bienvenido, Maximiliano. Gracias. Una cosa que voy a dejar más que claro es que las personas autistas son muy literales y necesitan instrucciones concretas y sencillas, sin demasiados detalles ni ambigüedades, porque si no se quedan inmovilizados al pensar demasiado en todos los matices que puede haber que les dicen, sobre todo porque también necesitan un lugar tranquilo para procesar la información con la menor cantidad de estímulos sensoriales posible. Por ejemplo, los sonidos ambientales de la persona hablando, corriendo, un pasillo, o que los sonidos de la mesa, las sillas que se mueven, eso descoloca a las personas autistas. Y otra cosa que es un factor muy relevante en la discriminación que viven las personas autistas u otras condiciones neurodivergentes, que existe una infantilización de que las tratan como si fueran niños eternos o hablan de ellas como si no estuvieran en la habitación. Y eso hace muy necesario que existan espacios como este donde haya adultos en carne y hueso que viven la condición de primera persona, porque hay que desmitificar el hecho de que el espectro autista o otras condiciones neurodivergentes son condiciones exclusivamente infantiles que uno ya adulto uno tiene superado. No, eso no es verdad. Y eso tiene que existir organizaciones donde no se monopolice el discurso de parte de los padres o los terapeutas, que sí puede que tengan una riqueza de experiencia o como cuidadores de personas autistas que hayan leído mucho acerca de la condición, pero eso no se compara con haber vivido la condición. Y respecto a la palabra condición, el autismo es una condición humana y yo lo digo que vive la condición en vez de tener la condición. Es muy importante porque lo contrario estamos hablando con una condición médica, un infarto, lo que no es así. Claro, las personas autistas pueden tener ciertas condiciones concurrentes o complicaciones basadas en dificultades sensoriales, pero existe una amplia diversidad de experiencias del espectro autista, porque de ahí es un espectro, y a mí me gusta introducir el concepto a las personas que recién se están familiarizando como si fuera un arcoíris. No es como una escala lineal de grises de que uno es más autista, otro es menos autista. Es algo demasiado contextual.
una condición dinámica, en el sentido de que una persona autista puede dominar una habilidad en un contexto, un día en particular, y el día siguiente podría tener dificultades, ya sea por los estímulos sensoriales a su alrededor, por sus complicaciones emocionales. Por lo tanto, no pierdan la fe. Y otro mito que hay que desafiar es que el espectro autista no es una condición exclusivamente masculina. Existen mujeres que viven la condición, y el problema es que este tipo de mencionar que el espectro autista es una condición exclusivamente masculina. No existe mucho diagnóstico fiable de las mujeres que tienen la condición, con una presión de camuflaje social para encajar socialmente, ocultando sus rasgos de la condición. Y por lo tanto, es mucha presión social para encajar, lo que repercute negativamente en la salud mental de las personas autistas, independiente de su género. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál ha sido su... ¿Ha tenido alguna experiencia previa con el autismo antes de este conversatorio? Sí. ¡Fantástico! ¿Puede contarme? No sé. Porque quiero entender a ustedes, tanto como ustedes. Fue cuando estaba en el liceo y nos llevaban a hogares de niños que los papás los dejaban de lado, y nos tocó tratar con un niño que era autista, había que tratarlo de forma diferente, costaba llegar a él, y como que las veces que fuimos, ya las últimas veces ya se acostumbró a nuestra vida, porque antes se ocultaba, no le gustaba la gente nueva dentro de su espacio, aparte que nosotros éramos bastante bulliciosos porque éramos un curso de 40 alumnos que llegábamos a visitar a todos esos niños, y él como que se escondía de eso, pero ya como íbamos todas las semanas se fue acostumbrando a nuestra presencia ahí una vez a la semana. Eso, me gusta ese detalle de que formó un sentimiento de confianza, porque es importante que las personas autistas tengan a su alrededor personas seguras con las cuales pueden liderar su versión más auténtica sin temor a ser juzgados. ¿Alguien más? Yo acá tengo una sobrina que tiene 20 años, la diagnosticaron este año, recién en marzo. Ella deambuló desde chiquitita en distintos psicólogos, médicos, y la trataban por otras cosas. Y ella nunca se sentía que encajaba en ningún colegio con los demás niños, siempre se mantenía al margen, porque sentía que no pertenecía ahí al lugar. Si le molestan ciertas texturas, colores, los sonidos, lo que sí, ella le gusta estar más sola y le gusta leer mucho. ¿Qué género le gusta leer? De todo tipo, pero en especial, digamos, lo que tiene que ver como conciencia. Wow. Eso le llama la atención. Y tengo un nietecito de 10 años, que él sí también tiene el TEA, digamos, pero el de él es diferente, porque él le cuesta conectarse más con las personas y hablar. ¿Le cuesta hablar o no hablar? Habla muy poco y no permite los abrazos o los cariños, los afectos, solamente con algún tipo defensividad táctil se llama eso. con algunas personas solo le gusta, y hay ciertos olores que le atraen mucho también. ¿Tú antes levantaste la mano? Cuéntanos. Yo soy papá de un niño que presenta la condición de espectro autista. Tiene 17 años, está en tercero medio, fue diagnosticado a los 7 años, fue entre los 5 años y a los 6, fue expulsado de 4 colegios,
fue tratado como un niño raro. Y esa es mi aproximación, de ahí comenzamos un aprendizaje mutuo, nosotros a entender bien cómo es el entorno y él a tratar de sobrevivir en un aspecto la escuela y todo lo que significaba el entorno social que estaba construyéndose alrededor de él. Si bien hoy día tiene 16 años, tiene libertad de poder asumir todas sus responsabilidades, es un chico normal. ¿Él sabe usar transporte público? Actualmente él viaja solo, se desenvuelve, tiene amigos que presentan la misma condición, con los cuales generan amistades y son dos súper buenos amigos, vamos a todos juntos. Y la diferencia es que a uno le ha costado más desarrollarse un poco, tiene problemas actualmente en la universidad. De hecho, sus compañeros, por ejemplo, le pidieron ser expulsado del grupo de trabajo con el cual estaba presentando trabajo por sus compañeros. Y a mi hijo, y lo cuento porque a mi hijo a él le afectó, por ejemplo, en el corto plazo. Y una de las cosas que a él le molesta es que uno tenga que decir que es, por ejemplo, es autista o presenta la condición del espectro del autismo, para poder ser casi comprendido en su forma de ser. Porque él dice que primero tenemos que considerarnos que todos los humanos somos distintos y en el género humano es donde está la diferencia. Exacto. Y esa es mi experiencia con él. A raíz de eso... Yo tengo un sobrino que tiene 4 añitos, que va a un colegio especial. También él tiene la condición de espectro autista. Tampoco acepta abrazos. Pasa con el celular siempre jugando y se mimetiza y está ahí todo el rato, y si alguien se lo quita grita fuerte, se lo tienen que dar de nuevo y se queda callado. Y cuando a veces no lo entiende, él otra vez grita. Ese hábito tiene que ser reducido porque de lo contrario se acostumbrará. Por eso va a un colegio. Que se acostumbre a usar el lenguaje para expresar sus necesidades de grito. Sí. Yo una vez hice una charla acerca de eso para disminuir conducta agresiva antes de que sea demasiado tarde. Y yo pienso que en común de la experiencia que acabo de escuchar, me alegro que poco a poco estén haciendo un trabajo para que exista un aprendizaje mutuo, porque tener una persona autista como parte de tu vida marcará un antes y un después. Y uno nunca termina de aprender acerca de la condición, especialmente porque hay cada vez más personas adultas dispuestas a hablar acerca de la condición, libre de mitos, estereotipos. Y es una buena fuente para saber más acerca de la condición. Y también confíen en sí mismo en cuanto a apoyar a su hijo. Solo porque un profesional les diga algo, no significa que tienen que dudar de las estrategias que han usado hasta ahora, pueden complementarlas. O bien, ustedes también tienen derecho a argumentar a favor de qué es lo que están haciendo bien. Porque pueden sentirse muy intimidados frente a un profesional que ha leído mucho acerca del espectro autista. Pero ustedes lo viven. Validen su experiencia. Y si no se sienten bien tratados por los profesionales a su alrededor, son libres de descontinuar la colaboración y buscar un profesional con que se sientan mejor tratados. Porque a lo largo de los años, yo no promuevo una terapia específica para el autismo, porque como un espectro no existe una
terapia que sea una solución talla única para todos. Lo que yo sí promuevo es que las personas autistas y sus padres o cuidadores sepan cuáles son sus derechos antes de solicitar cualquier apoyo terapéutico. Por ejemplo, que los profesionales respeten la necesidad sensorial de las personas autistas, o que respeten que ellos deberían tener tiempo para relajarse, no asistir a una terapia tras otra todos los días, y que también no ser inflexibles en cuanto a los hitos que deben lograr, respeten el ritmo de aprendizaje de las personas autistas. De otras cosas, como dije antes, que también den instrucciones más concisas para un mejor aprendizaje. Tenemos varias preguntas, ¿no? Que podemos Sí. para hacerle a Maximiliano. No sé si, acá no, por acá. Vamos a ir así como por orden. No todos, vamos a preguntar, pero yo siento una metralleta de preguntas. Maximiliano, Sí. hola. Libertad, por acá. Qué bonito nombre. Gracias. ¿Conoce usted la nueva ley TEA? En caso de conocerla, ¿considera que esta ley permite avanzar en materias de inclusión de personas diagnosticadas con TEA? ¿Y por qué? Pues yo la conozco y yo pienso que es un proyecto que tiene dos almas. Por un lado están las organizaciones de padres profesionales, y por otro lado están las organizaciones de las personas autistas, y como que es bien difícil crear un balance sobre ambas perspectivas. Y no me gustó de que no hubiera un artículo específico respecto a la inclusión laboral o al acceso a la vivienda, porque yo encuentro que es una ley que puede beneficiar a la generación actual de niños, niñas y adolescentes autistas, pero ¿qué pasa cuando crecen? Como que siento que no responde muy bien esa pregunta. Pero aún así, la persona autista va a estar mejor con esta ley que sin ella. ¿Qué tal mejor? Bueno, eso está por verse. Hola Maximiliano, mi nombre es Diego. Dentro del trabajo que hemos realizado con la profesora, nuestro grupo vio como un problema el diagnóstico tardío en mujeres con el espectro autista. Se ha diagnosticado ya muchas mujeres adultas más que un diagnóstico temprano. Estoy seguro de que muchas de esas mujeres adultas ya diagnosticadas son mamás que también tienen la condición. Así es. Entonces, en ese sentido, ¿consideraría necesario destinar recursos al desarrollo de programas enfocados al diagnóstico y acompañamiento de mujeres diagnosticadas con TEA? Claro que sí, y sobre todo me gustó que añadiste la palabra acompañamiento, porque no basta solo con el acceso a un diagnóstico, sino cómo articular un plan de apoyo de la llegada de dicho diagnóstico. Pero que ese acompañamiento también sea personalizado a la medida de cada persona autista, porque no todas las personas autistas, independientemente de su género, requieren los mismos apoyos. Y eso especialmente aplica a las mujeres, porque por los años, sin un diagnóstico fiable, empiezan a dudar de su identidad y necesitan darle tiempo para procesar cómo quieren vivir como persona autista, aparte de todos los desafíos de ser mujeres. Hola, mi nombre es María Julia.
Considerando el trastorno del aspecto autista, o sea, TEA, se diagnostica 4 veces más en el sexo masculino que femenino. ¿Considera usted que Chile se encuentra preparado para avanzar en la realización del diagnóstico sin sesgo de género, logrando un equilibrio en dichos estudios? No, porque yo pienso que todavía existen muchos estereotipos que merecen ser desmitificados. Y incluso si las mujeres autistas no tienen diagnóstico fiable, en muchos casos, cuando llegan a tener las primeras sospechas, se autodiagnostican por los costos de hacer un diagnóstico. Y no hablo exclusivamente de costos económicos, también costos de tiempo, sobre todo si no viven en Santiago u otras capitales regionales, o incluso si es dentro de Santiago u otras capitales regionales, viven en zonas más periféricas, y el tiempo del traslado hacia las instituciones donde pueden hacer un diagnóstico es demasiado largo para ellos. Y respecto a este lado, también está el factor sensorial de transportarse y la necesidad de autocuidado después de ese largo peregrinaje. Hola, mi nombre es Ignacio y nosotros hicimos el informe del TEA por los niños en la base educacional. ¿Cuál cree usted que sea la etapa más difícil de un niño con TEA en la educación? Yo pienso que las primeras dificultades se radican en el quinto, sexto básico, porque es como la primera gran etapa donde los niños se dan cuenta de que son diferentes y donde empiezan a tener más exigencia, de mayor autonomía que los primeros años en ciencia básica, porque empiezan a tener más profesores y empiezan a tener más cosas que deben procesar y eso sin contar los rigores de la pubertad, donde los niños se ponen más disruptivos, sobre todo a medida que cambia su cuerpo y existe todo un descontrol emocional. Sí, y también está, la enseñanza media, sobre todo los últimos años de enseñanza media, donde los adolescentes, sean o no sean autistas, empiezan a dictar su vida, qué es lo que quieren, y también los adolescentes autistas se sienten aún más marginados, como bichos raros, y empiezan a sentirse como muy atrás de sus pares socialmente, con amplios grados de ansiedad, porque no se sienten validados. Hola. Hola, Maximiliano. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted considera que existe un vacío legal dentro de la inclusión de los niños en la educación tradicional? Sí, porque la inclusión solamente se restringe al acceso a estar en el mismo salón de clase. Como que no les permiten estar bienvenidos. O sea, que es como una inclusión más cosmética, como si fuera solo un ítem que tachar. Y también que no basta que solo se adapte el currículum académico, también se necesita un acompañamiento socioemocional para que el niño o niño que sea validado dentro del salón de clases. Hola, buenas tardes, soy Nieves. Nieves. Mi pregunta es sobre lo mismo en la educación. ¿Cuáles serían las estrategias educativas en los niños TEA? Primero que todo, como
he dicho a lo largo de esta conversatorio, darles instrucciones dar instrucciones sencillas, sin ambigüedades, y ser transparentes. Sobre todo, también tener conciencia de su sensibilidades sensoriales. Otra pregunta, en las aulas de los colegios, ¿cuál sería el profesor? ¿Cómo se debería adecuar a ellos o los niños al profesor? Yo pienso que debe ser profesor, porque un buen profesor es alguien que nunca termina de aprender, en el sentido de que un profesor debe tener una buena disposición de incluir un alumno autista en su clase, no como un encargo o un desafío, sino como una oportunidad de ser un mejor profesor. También generar un diseño universal de aprendizaje en que el material se adapta al estudiante, en vez del estudiante se adapta al material y también que exista una actitud de que pedir ayuda no es una debilidad, que no debe ser estigmatizable, sin temor de ser juzgados. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Giselle. Nosotros también estudiamos el área educacional y la pregunta que tengo es ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentas al interactuar con los niños en TEA en el aula? ¿Hablo sobre mi historia? Sí, o la experiencia que ha vivido con niños. Prefiero no hablar de este capítulo de mi historia porque yo deliberadamente decidí olvidar todo lo que he vivido antes de los 17 años. Se respeta. Hola, mi nombre es Marisa. Hola, Marisa. Mira, ¿qué recursos y apoyos sientes que les faltan para poder brindar una atención más efectiva a los estudiantes con TEA? Yo pienso que falta construir una cultura de aceptación en los salones de clases. De que, por ejemplo, puede que un niño o adolescente autista sea más lento en procesar las cosas, pero eso no significa que sea menos inteligente o que no quiera aprender. También que a muchos niños autistas les cuesta tomar notas, ya sea pero no porque no quieran, sino porque a veces porque les cuesta tomar el lápiz. A lo que yo quiero llegar es que los profesores no les pongan un techo con baja expectativa, que tengan expectativas razonables, porque el profesor es la figura más recurrente, fue el hogar familiar para la persona autista, y la actitud del profesor es muy importante para que exista un aprendizaje positivo y respetuoso de las personas autistas, y por eso se debe formar una cultura de la aceptación para que repercuta positivamente una mayor autonomía de las personas autistas a lo largo de su trayectoria. Y vamos a hacer una pregunta con la compañera que no está presente, con la Cristina, sí, porque es de nuestro grupo. Dice, ¿cómo describirías tu experiencia trabajando con niños que tienen TEA en el aula? Si has trabajado con niños con TEA en un aula, ¿cómo ha sido tu experiencia? A decir verdad, yo de charlas a los profesores de cursos de enseñanza media, como que yo no trabajo con niños pequeños. ¿Te podemos hacer una? Sí. No,
vamos a alcanzar todo, profesora. Ya está la última. ¿Qué estrategias utilizas para manejar situaciones de conflicto o comportamientos desafiantes que puedan surgir en el aula con estudiantes con TEA? Pues yo recomendaría que por unos minutos le permitan irse a un salón más desocupado para procesar sus emociones con la menor cantidad de estímulos posibles. Gracias. Hola Maximiliano, mi nombre es Isidora. Hola, Isidora. Quería consultarte si crees tú que la ley chilena es realmente garante de derechos sociales para las personas dentro del espectro autista. Es una pregunta más compleja de lo que parece. Independiente de lo que pueda hacer o no pueda hacer la ley, como que eso va a depender de... Eso va a depender de qué coalición ocupe más haciendo la legislatura. Es que yo no quiero tenerle fe ciega A la ley. cierta legislatura específica, cierta coalición política específica, porque eso le arrebataría la agencia a las personas autistas y el círculo más cercano y los haría asumir una postura muy desempoderada. Sí, la ley puede hacer bien su trabajo, pero el alcance es más limitado de lo que las personas autistas y el círculo más cercano pueden esperar. Y no justifica que las personas autistas se menoscaben en los avances que pueden lograr. Claro, la ley puede hacer cosas buenas y estoy seguro que lo hará, pero las personas autistas han tenido buenas vidas antes de que haya existido la ley y seguirán teniendo. Muchas gracias. Juan Maximiliano, Diego Rodrigo, quería preguntar cómo crees tú que se debe desmitificar el espectro autista. Bueno, yo con más espacios como este, con personas autistas de carne y hueso hablando acerca de la condición y sobre todo porque es una visión libre de mitos y estereotipos y que también no se usa la palabra trastorno como que, porque cuando yo antes de dar una charla, yo siempre le mando a las personas que me solicitan la charla una imagen con las palabras y los símbolos que se pueden y no se pueden usar si quieren hacer un afiche. Por ejemplo, que no usen la pieza rompecabezas y luego usen el símbolo del infinito arcoíris, porque es un símbolo más respetuoso. Muchas gracias. Hola, Hola. soy Dayan. Hola, Dayan. Y quería preguntarte que para ti, ¿qué piensas? Es como que, ¿cuáles serían los principales obstáculos que existen para la inclusión social? Han preguntado todo eso. Existe mucho desconocimiento acerca de la condición, mucha literatura obsoleta y estereotipos que las personas consumen irreflexivamente. También pienso que existe una gran infantilización hacia los adultos que viven la condición, como una cultura de bajas expectativas, y muchos padres preguntarse, aunque justificadamente en tono de melancolía, ¿quién cuidará de mi hijo o hija autista cuando ya no esté? Sí, es una ansiedad muy real, pero una pregunta más empoderante para ellos y su hijo autista sería, ¿cómo mi hijo o hija autista podrá valerse por sí mismo? Pues esa pregunta puede inspirar como un plan de transición a la medida de las personas del autista en cuestión sobre qué habilidades necesitan dominar para ser adultos autónomos, con derechos. Ah, sí, y que muchas organizaciones que apoyan, por ejemplo, la inclusión laboral, tienen como una oferta muy limitada de posibles ocupaciones que en muchos casos
no tiene nada que ver con los intereses o habilidades reales de las personas autistas, simplemente para que tengan un trabajo y que ellos a menudo aceptan pasivamente para no vivir otra vez todo el calvario, el proceso de encontrar un trabajo. Es una situación muy miserable para que no ayuda a nadie. Y en resumen, se tiene que crear más espacios para que les dé a las personas autistas un rol más activo, espacios donde estén libres de los mitos que invaden la condición y que también esos espacios promuevan una imagen de las personas autistas como sujetos autónomos con derechos y, repito, que exista espacio donde estén todos ustedes conmigo es un avance en la dirección correcta. Hola, Maximiliano, mi nombre es Gustavo y yo quería hacerte una pregunta, porque tú me dices que trabajas o tienes acceso a la educación media Y educación superior. Y en la educación superior y en la educación media, ¿son necesarias también las mismas estrategias educativas que se generan en básica o tienen que ir moldeándose de acuerdo al modo? Sí, tienen que moldearse, pero no exclusivamente según el curso al que ha avanzado una persona autista, porque sí, puede que una persona autista en ciencia media esté en determinado curso, pero eso no necesariamente coincide con su madurez socioemocional, en el sentido de que no basta solo con tachar una lista de ítems solo porque una persona autista haya pasado cierto curso. Tienes que asumir la realidad socioemocional de la persona que la condición. Pero un tema en general es que la persona autista sea quien solicite los apoyos, no que los padres y los profesores armen un plan de apoyo en su representación sin que él o ella esté en la habitación. Acostumbrarlo a que solicite sus apoyos. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad y tenía un ramo llamado Análisis de Datos 1, que era muy distinto a los otros ramos cuantitativos, donde lo principal era memorizar fórmulas. El de Análisis de Datos 2 tenía un módulo en laboratorio de computación que tenía ejercicios prácticos, y el primer módulo, como que yo no podía tomar notas tan eficientemente, y yo le pedí a mi profesor en ese entonces que me imprimía los PowerPoints y yo subrayara los conceptos y fórmulas más importantes para poder usar el módulo de ejercicios prácticos. Eso yo lo hice solo. O sea, ¿consideras que una buena estrategia es que el mismo alumno solicite las ayudas que considere necesarias más allá de los tutores? Sí, que hay que acostumbrarlo gradualmente a que sea él o ella quien solicite sus apoyos, porque no existe un plan de apoyo talla única para todos, para las personas del espectro, porque, como dice, no tengo un espectro. Muchas gracias. Hola, Maximiliano. Soy Claudia. Yo quería hablar sobre un caso en particular que se vio en la noticia en Maipú, sobre unos colegios que tienen niños con TEA, y el párroco de la iglesia o el templo Maipú no quiere dar la posibilidad de quitar las campanadas de las 8 de la mañana, de las 12 de la mañana y de las 6 de la tarde, ya que estas campanadas le afectan mucho a los niños con TEA de estas distintas escuelas. Entonces, mi pregunta en sí es si tú conoces algún tipo de estrategia que puedan utilizar los profesionales de esta escuela para poder contener a los niños, ya que el párroco no quiere acceder a quitar las campanadas, ya que los niños entran en crisis. Entonces, esa es mi pregunta, si tú conoces alguna estrategia para que los profesionales puedan acudir en la ayuda de los niños cuando entran en crisis. Primero que todo,
un niño autista que entra en crisis no tiene intenciones de portarse mal. Sea cual sea la estrategia que utilice, yo insistiría que no emitan juicios apresurados, porque agravarán la crisis. Y claro, si esa crisis puede involucrar que un niño o una niña autista termine lanzando objetos, ahí sí puede intervenir, pero obviamente y respetuosamente. Pero pues, sí, lo principal es que no emitan juicio apresurado. Y disculpa, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí. Ya. ¿Tú crees que falte algo más que se pueda agregar en la ley FEA? Como dije antes, un artículo sobre la inclusión laboral y el acceso a la vivienda. Ok. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juan Manuel y mi pregunta va relacionada si tú has notado algún cambio positivo en la forma que trata la sociedad a las personas neurodivergentes o que viven con el espectro autista. Oh, qué pregunta más interesante. Yo pienso que el hecho de que si una vez yo me enteré de que había un supermercado que designaba una caja específica para las personas neurodivergentes en un lugar más tranquilo. Y esa vez que yo lo supe, como en el año 2021 o 2021, era piloto, yo espero que se expanda o que al menos genere ciertas conversaciones sobre cómo generar estrategias para ayudar a las personas autistas a salir a lugares públicos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Patricia. Y quería hacer una pregunta, no sé si alguien la hizo, pero tengo otra si esa contestaron. En tu opinión, ¿qué tan informada está la sociedad en general sobre la neurodiversidad y la ley FEA? ¿Y qué se podría hacer para aumentar la conciencia y comprensión en la comunidad? Yo pienso que hay más personas que quieren informarse en comparación con otras épocas. Y que lo principal es que citan fuentes hechas por personas autistas, que citan más personas autistas que se atrevan a hablar acerca de la condición para que la persona, la sociedad en general esté mejor informada, porque no es solo una cuestión de cantidad, también es una cuestión de calidad de las fuentes sobre el autismo, y que exista una conciencia de que el autismo no es una condición infantil, que no es una condición exclusivamente masculina, y que comunicar es más que hablar, porque solo porque una persona autista no pueda hablar no significa que no tenga nada que decir y que no tenga derecho a ser escuchada, muy por el contrario. Y también que ahora que lo observo todo usted, tiene una vocación por saber qué es el autismo, y yo encuentro eso muy provechoso, y quiero que sigan existiendo espacios como este, y sobre todo en una carrera como trabajo social. Me gusta su compromiso con seguir aprendiendo más allá de obtener un diploma. Felicitaciones a todos. Gracias. Mira, la profe nos guió hacia el... Mi nombre es Carla y mi pregunta se trata de que si tú crees que es beneficioso un tratamiento y un diagnóstico temprano. Personalmente estoy viviendo con mi sobrino de 2 años, el cual está haciendo un tratamiento, un diagnóstico TEA, pero no se le puede diagnosticar como tal porque dicen que es muy niño todavía. Entonces, ¿será beneficioso hacerle un tratamiento a temprana edad?
pienso que sí, es beneficioso que sepa qué es lo que sepan qué es lo que está pasando a su hijo bajo su debido nombre. Porque sí o sí tu sobrino sabrá que él es diferente, pero que no se lo oculten. Sin embargo, fue un tratamiento que no sea solamente acceder a fármacos. Bueno, respecto a los fármacos, que los padres y cuidadores tengan un rol activo sobre, por ejemplo, cuáles son las dosis, a qué tomarlas, para qué. Y que también, sí o no, mantener o cambiar los medicamentos, porque es un tratamiento farmacológico, es algo que requiere continuidad. Y que también estén conscientes de sus derechos, de cuál es el mejor tratamiento para su hijo, sobrino, que no tenga miedo de expresar sus propias voces frente a los profesionales. Muchas gracias. Sí. Hola, Maximiliano, mi nombre es Estefanía y me gustaría saber qué es lo que crees tú en cómo afecta la inclusión de niños con aspectos autistas en entornos educativos regulares a su desarrollo académico y social. Pues yo pienso que, por mi parte, yo nunca estuve en un salón especial, en un colegio especial. Todos mis 12 años de escolaridad obligatoria, en un salón comercial como todos. Y yo pienso que yo no recomendaría que eso sea una solución universal. Claro, hay situaciones donde estar en un salón especial, incluso en el colegio especial, puede ser justificado. Sin embargo, que en un colegio especial, bueno, no me gusta ese, quizá un colegio especial, sería más exitoso si tuviera conexión con la comunidad en general, que no solamente sea un currículum académico adaptado, sino que existe un plan de transición cuando hay ya el egreso. Entiendo. Ya, y tengo otra preguntita. Dice que ¿cómo se puede promover una cultura, o cómo crees tú que se pueda promover una cultura inclusiva y respetuosa en la escuela para garantizar la plena participación y aceptación de todos los alumnos, incluyendo a aquellos con aspectos autistas? Que el profesor debe liderar con el ejemplo, que debe confrontar sus sesgos respecto a sus alumnos, que no existe una forma universalmente correcta de procesar la información, ni tampoco decir que los intereses profundos de su alumno autista son raros, o que él sea raro porque no salga a jugar con los otros niños, porque como la principal figura de autoridad con la que interactúan los alumnos fue el lugar familiar, él o ella fija el tono en las dinámicas, por lo tanto se derrama su influencia en los otros niños. Por lo tanto, de parte el profesor tiene un rol clave de liderar las dinámicas de una cultura más inclusiva y respetuosa en el salón de clase. Muchas gracias. Hola, Maximiliano. Hola. Soy Nicole. Hola, Nicole. Mi pregunta es si tú consideras que un diagnóstico a temprana edad, como decía mi compañera en el caso de su sobrino, tiene más beneficio con el tema de psicomotor, de habilidades, que un diagnóstico tardío en un niño con espectro autista? Sí, yo encuentro que tiene beneficio, porque tendría más acceso a saber qué es lo que le pasa a su hijo, qué es lo que necesita bajo su debido nombre, y eso generará
un plan de apoyo basado en qué es lo que genuinamente necesita. Hola Maximiliano, mi nombre es Cristian. Mi pregunta es, si tú sabes si el Estado cuenta con una política pública en educación que apoya a los colegios que tienen alumnos con TEA. No específicamente los alumnos con TEA, existe el IE para alumnos con discapacidad en general. Hola Maximiliano. Mi nombre es Mabel y quería preguntarte, bueno, no lo habían preguntado a los compañeros, pero es algo como más personal. ¿Ya? Tú sabes, y si bueno, no sé si tú lo has vivido, las personas con espectro autista tienen o desarrollan alguna compulsividad. ¿A qué te refieres con compulsividad? Como que repiten cosas, no sé, no quiero... No sé. Eso sí, las personas autistas tienen un término para ello, se llama stimming, porque involucra movimientos repetitivos que los permiten relajarse y autorregularse. Lo pregunto porque mi hijo no es como una compulsividad, o también pueden repetir ciertas palabras o ciertos sonidos, pero lo hacen como para autorregularse. Es algo que no debe ser suprimido ni es que lo pregunto porque yo tengo un hijo de 13 años y él como no es diagnosticado con TEA, pero ahora que hemos visto todo esto, pienso que a lo mejor él es TEA, por todas las cosas que hemos hablado aquí en clase. Entonces, por eso es que es como que repite muchas cosas. Entonces, pero eso es lo único que él hace. No, otras cosas más. Pues sin embargo, existen ciertos estímulos que pueden ser dolorosos, pueden causar mucho dolor físico, por ejemplo, morderse, pellizcarse repetidamente, pero pueden ser redirigidos con un estímulo que cause menos dolor, por ejemplo, morder un objeto masticable en caso de, para evitar morderse la mano, por ejemplo. Okay. Esa sería la única razón por la que un estímulo debe ser intervenido. Ya, ok. Y la otra pregunta que quería hacerte, es para de las dos, ya, para las personas con TEA, ¿es difícil enamorarse o tienen problemas para eso? Punto de esperanza. Saben, durante la adolescencia es muy común que muchas personas autistas de ambos géneros quieren tener un novio, una novia, porque todos sus padres ya tienen parejas y eso les causa ansiedad de que se están quedando atrás. Y yo pienso que eso no es la mejor motivo para enamorarse, porque eso se sentiría como muy forzado. No existiría una semilla para que germine una relación genuina. Y algo que he dicho en muchas charlas cuando surge esta pregunta o otra similar es que las personas autistas deben hacer las paces por el hecho de que van a tener una relación de pareja más tardíamente que sus padres que no viven la condición, y eso no es nada malo. Así pueden tener tiempo para pensar qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, con qué persona quieren compartir su mundo, cómo quieren que sea su relación basado en su autoconocimiento. Porque existen diferentes experiencias de relaciones amorosas y lo que también aplica el concepto de espectro autista. Y también, solo porque una persona autista tiene un tipo diferente de vida afectiva no significa que nunca se vaya a enamorar. Y una parte muy dañina de la infantilización que afecta a los adultos autistas es como los tratan como seres desexualizados, como que, y hablo en serio, que la sexualidad no necesariamente es universalmente el acto sexual, también existe todo un universo de la vida afectiva. Como que creen que las personas
es un estereotipo de que las personas autistas nunca se enamoran, que no se molestan con enseñarle sobre una educación sexual o sexoafectiva, como a mí me gusta llamarlo, porque la sexualidad no es solo la parte biológica. Gracias. Yo, Paola, me llamo Paola. Él dice, ¿tú crees que las nuevas generaciones están más abiertas a la inclusión con igualdad, con respeto hacia los niños? Sí. Comparado con la gente ya más antigua. Porque ya han crecido con personas autistas. De hecho, yo pienso que incluso las generaciones mayores pueden haber tenido 1 o 2 personas autistas en su vida, simplemente no tenían el nombre. Yo pienso que con la masificación de qué es el autismo, las redes sociales basadas en las personas que viven la condición, yo pienso que las generaciones actuales, las que están por llegar, van a tener un mayor compromiso de generar una atmósfera inclusiva para las personas autistas. Por otro lado, también tengo fe de que las generaciones mayores van a actualizar cómo se informan acerca de las personas autistas. Porque todos podemos aprender sin importar cuántos años tengamos. Gracias. Hola Maximiliano, soy Carmen Gloria. Dentro del autismo existen los grados. Está el grado leve, el moderado y el severo. Espera que no remiro. Existe dentro un artículo que yo marqué mucho que dice que los niños con espectro autista debían ser tratados a partir de los 2 años en Chile con un instrumento que se llama el pictograma, porque ese es un instrumento que le ayuda a los doctores a medir, en este caso, si el nivel es moderado o si es más alto. ¿Qué piensas tú con respecto a eso? Primero voy a decir que los grados leve y severo es un tema muy controversial para los adultos autistas, hasta el punto que son términos que nosotros decimos no usar porque emiten ciertos juicios de valor. Y al principio yo he dicho que el espectro autista, tal como su nombre, es un espectro y por lo tanto es una condición muy dinámica, en el sentido de que una persona autista puede dominar una habilidad un día, pero al siguiente, incluso dentro del mismo día, horas después, podría no ejecutarla con la misma competencia, ya sea por factores contextuales a su alrededor. Muchas personas autistas prefieren reemplazar los grados leve y severo con necesidad de apoyo, como alta necesidad de apoyo o baja necesidad de apoyo, porque eso radica qué es lo que genuinamente necesitan las personas autistas en vez de emitir juicios de valor. Ya, pero ¿qué me contestas con respecto a que es importante que se traten a partir de ahora? Sí, eso sí. Porque, como he dicho en las otras veces que me han hecho esta pregunta u otras similares, les permite saber, bajo su nombre, qué es lo que les pasa a las personas autistas desde temprana edad y qué es lo que necesitan a partir de eso. Otra pregunta que tenía que hacer era ¿a qué edad tú, como Maximiliano, empezaste a estudiar esta carrera de sociología? ¿Por qué? Porque como persona autista, yo tengo un entendimiento más analítico, más científico, que la sociedad no está alrededor en vez del entendimiento más espontáneo que las otras personas que no tienen la condición tienen de por sí. Además, yo no doy por sentado lo que el común de las personas dan por sentado respecto a cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo definimos nuestro futuro. Y antes de estudiar sociología, yo estudié bachillerato en ciencias sociales e historia para exponerme a mi área de interés
en el contexto de los rigores del ambiente universitario. Y voy a hacer un paréntesis diciendo que la principal razón no económica de por qué las personas autistas no continúan su estudio universitario es porque la educación superior exige más autonomía que los 12 años de escolaridad obligatoria, y no solamente en las materias, sino antes de eso, por ejemplo, cómo tomar ramos, o cómo usar el transporte público, cómo ubicarse dentro del campus. ¿Tú lo hiciste todo presencial? ¿Qué Sí. edad tienes? 32 años, este año cumplí 33. Yo me titulé el 2016, aprobado con distinción. ¡Bravo! Hola, mi nombre es Paola y quería saber cuáles son tus fortalezas y habilidades. Por ejemplo, yo tengo habilidades para el inglés. Sí, de traducir textos en inglés. Y también habilidades para hablar en público. Y también habilidades para hacer presentaciones en PowerPoint que tengan más imagen y menos texto para mantener el interés de mi audiencia. Hola, Maximiliano. Bueno, traté de copiarte las zapatillas. Bueno, Maximiliano es un gran nombre también. Bueno, dentro de lo sensorial porque la pregunta me la ganó la compañera, era con respecto al tema afectivo de la sexualidad. Así que voy a tener que improvisar. Ok, improvisar. Ya, gracias. Con respecto a la parte sensorial, dentro de la parte educacional, existe también un tipo de rutina. Sí. Y me quiero referir a la alimentación, al tema de actitud. ¿Cómo se ve ahora en tus 30 y tantos años? ¿Ha cambiado? ¿Sigue siendo la parte complicada o compleja? Porque yo no sabría decir el nombre técnico, pero a la edad de 34 años, ¿tienes algún tipo de problema para la alimentación? Porque todo se siente, porque ustedes tienen que sentir lo que van a comer, porque... A decir verdad, no he tenido mayor problema. No. Come de todo. Sí. Come de todo. Sí. Hola. Hola. Maximiliano, disculpa por adelantar. Mi nombre es Camila. Y escucha, todas las preguntas las han hecho mis compañeros, pero mira, yo quería preguntarte si ha sido mucho como lo que la sociedad en sí te ha, como que te reprime, o no has tenido, ¿tú te has sentido en ese sentido incómodo con la sociedad? ¿Tú crees que a la sociedad le falta todavía adaptación con el tema? Sí. Sí. Por ejemplo, como he dicho antes, al dar instrucciones y... La forma en la cual interactúan contigo y la... Como yo he tenido un apoyo terapéutico más continuo desde que era niño, en general no he tenido mayores problemas. Pero de lo que yo he leído en ciertos blogs o he escuchado de otras personas autistas que he conocido, ellos sí tienen derecho a sentirse incómodos con la sociedad a su alrededor. No han tenido la misma... No han tenido los mismos, recogimiento no han tenido el de la acceso a los sociedad. mismos apoyos que yo. Pero eso ir cambiando con el tiempo. Pero es lo que cambia. Sí. Lo que sí quiero que entiendan de qué apoyo ante el exceso es que las personas autistas tienen una forma más literal de entender el mundo. Necesitan más transparencia, menos ambigüedades. Tanta vuelta que se le dice directo, las cosas Sí, pues, exacto. directas. Sí,
Ok, muchas gracias, Maximiliano. No parece. Llegó la última. Me llegó por fax. Ah, llegó por fax. Antes de que... La última pregunta. Hola, Maximiliano. Ahora sí, pero Pablo, hablamos un rato y no me presenté, te pido disculpas. Mira, desde la perspectiva de derecho, con el grupo queríamos saber, ¿cree que se están tomando en cuenta las voces y la perspectiva de las personas neurodivergentes al tratar de implementar la ley TEA? Tal como dije al principio, yo describí la ley TEA como proyecto que tenía dos almas, uno de la organización de los padres, los oficiales de las personas autistas que eran conocidas neurodivergentes, y todavía se está en debate sobre sí o no se ha tomado en sí la perspectiva del último grupo, y ese debate todavía no muestra señales de llegada a su fin. Y la última que está sujeta a esto, que es súper corta, desde esa experiencia o desde esa propuesta, ¿qué sugerirías para mejorar la participación de las personas neurodivergentes dentro del proceso de implementación de la ley ya existente? Yo pienso que tiene que existir un grupo de gestores de inclusión que sea desempeñado por las personas neurodivergentes en los colegios, las empresas, en los espacios públicos compartidos, que cuando se hable de planes de inclusión educativa, laboral y social, que no sean reuniones de 4 paredes donde no se incluyan a las personas autistas. Ellos tienen que ser voces activas en la toma de decisiones sobre cómo incluimos a las personas que la condición, que no basta solo leer acerca de la condición. Maximiliano, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, tú puedes. Voy a la parte de la medicina, de la gestación. ¿Qué tú piensas y qué tú has estudiado? ¿Por qué se nace con esta condición? No se sabe. A decir verdad, yo no le he prestado mucha atención a la variabilidad genética del autismo en el vientre materno, que es un tema que me es muy difícil aterrizar para la vida cotidiana de las personas autistas y sus cuidadores, especialmente si recién están informándose acerca de la condición. Perfecto, gracias. ¿Quieres agregar algo, alguna pregunta que te haya quedado dando vuelta? ¿Te puedo hacer una Sí. última pregunta? Sí. Ah, sí. ¿La discapacidad intelectual tiene algo que ver con el enamorado? Hay personas autistas que sí tienen una discapacidad intelectual. Sin embargo, hay personas que sí tienen una capacidad intelectual y que está ahí dentro o por encima de la media, pero las dificultades que ellos vivencian sería más apropiado identificarlo en un concepto de discapacidad cognitiva, porque habla de capacidad del comportamiento adaptativo, de resolución de problemas, iniciación de tareas, control de impulso, independiente de si tienen alta inteligencia. Por ejemplo, en habilidades tan cotidianas como de ver qué ropa ponerse, o saber cómo usar el transporte público, especialmente en el contexto de que si su ruta de siempre hay reparaciones y necesita una alternativa. Muchas gracias. Maximiliano, con respecto al comercial, no sé escribir.
adecuados valores? Yo prefiero el término altas o bajas necesidades de apoyo. Sí, es que el funcionamiento de una persona autista es más contextual de lo que está eso hasta el día de hoy sigue siendo un tema controversial. ¿Podrías repetir nuevamente? Que yo partí diciendo que el término alto funcionamiento no es el mejor para decir cómo apoyar a las personas autistas, porque la forma en que ellos funcionan es más contextual, en el sentido de que una persona autista puede aprender cosas, pero si una cosa es que la aprendieron un día, pero eso no asegura que lo aprendan con la misma facilidad el día siguiente, depende del ambiente, de su regulación emocional, y el término alto o bajo funcionamiento genera una visión de expectativas impuestas que no siempre está a la medida de lo que las personas autistas son capaces de aprender, y eso condicionará su potencial aprendizaje futuro. El término alta o baja necesidad de apoyo es más adecuado porque está a la medida de respecto a qué es lo que necesita. Adecuándose a las necesidades Sí. de las personas. Muchas gracias. Maximiliano, acá una pregunta, por favor. Claro que sí. Con respecto a la inclusión, ¿tú crees que es necesario incentivar la educación tradicional, incentivarla como para que haga haga un acceso más completo para la aceptación de niños con TEA? Es decir, ¿tú crees que el incentivo sería, por ejemplo, una inducción, una capacitación para los colegios? Sí, inducción, sí. Porque siempre y cuando sea con las personas que vienen a condiciones. Por supuesto que sí. Por ejemplo, yo pensaba, como tú también señalaste, por ejemplo, en un banco, en un supermercado, hacer capacitación a la gente para poder abrirle puertas a... Sí, es definitivo. ¿Cierto que sí? Sí. Yo creo que ahí hay como un vacío legal, porque si bien hablan de las capacidades de abrirle puertas para que la gente conozca, pero solamente se limitan a niños y adolescentes y estudiantes en general. Pero como bien dices tú, si una persona ya, que como bien dices tú, está desarrollándose como adulto y quiere estar a trabajar, yo creo que a donde la empresa, donde se debería estar postulándose, debiera estar capacitada. Y no basta solo con la postulación. ¿Qué pasa con la mantención, con la progresión? Una vez que haya sido contratado, no se debe terminar el apoyo. El proceso debiera ser constante. Sí, y continuo. Y continuo, por supuesto que sí. Muchas gracias, Maximiliano. Hola. Yo quería hacerte como adicionar a lo que preguntaron por allá con respecto ¿tú consideras que los estímulos a baja edad ayudan a que la condición para poder estudiar o aprender cosas se facilita de mejor forma? ¿De qué? Por ejemplo, a los niños que ya porque la mamá ya desde chico cuando uno ya cacha o ya entiende cómo va a ser uno cuando grande. Y si esos estímulos estuvieran mejor enfocados en que, no sé, pues, mejorar en las herramientas, mejorar de qué forma el niño o niña ingresa al mundo, porque de por sí hay niños que salen de sus casas a los 2 años a los jardines independientes de su condición. Por eso digo, sería importante que los estímulos sean desde siempre. Sí. Porque yo encuentro que no hay que dejar a su suerte a los niños autistas. O sea, del momento que uno ya reconoce o ve que el niño tiene esta condición, es necesario estimularlo desde ese momento. Sí. Bien. Sí. Porque ahora como yo estoy estudiando, o sea, nunca había hablado del tema del TEA, no era conocido, y mi hija me dice que ella puede tener algo de autismo por los comportamientos que ella tiene y dónde ella tendría que, o sea, que la vea un medio, ¿cómo se puede autoevaluar ella? Ella tiene 22 años. No puede. En general, para ser honesto, yo no puedo recomendar
quizás lo más puede ser un neurólogo o algo así, pero un neurólogo como que no es una especialidad de la medicina que estoy acostumbrado a informarme. ¿Estamos? Gracias. Yo voy. Busquen en YouTube mi canal. Ah, está dando el canal, ¿no? Sí. Sí, el canal de YouTube. Sí. Pero no te lo propio. Pero mándale el grupo de WhatsApp de todos. Dijimos en el blog de YouTube canal. Sí. Ahí me la Asper Búho 1090. Ya. Bueno. ¿Ese es el canal de YouTube? Sí. ¿Qué puso la...? Ya. Es su canal de YouTube. Sí. Pero aquí está. Ahí uno puede ver que tiene... Sí, tiene varios presentaciones. Asper Búho 1090. Se lo está buscando todo. Quiere más suscriptores. Bueno, vamos a terminar nuestro conversatorio porque ya vamos a hacer nuestro break. Y bueno, vamos a agradecerle mucho Pero si le están a Fabiana. ¿Está enamorado? Gracias, Muchas gracias, Maximiliano.